yo no sé qué me viste, ni por qué me escogiste. Literalmente tú me recogiste, nueva vida me diste. Mis ojos abriste, puedo ver la maravilla que hiciste. Y aquí estoy, señor de señores. Gracias. Tú me colmaste de favores. Tengo luz verde para llevar tus principios y valores, para que el mundo gris vea los colores de tu misericordia y tu gracia, del arco iris que lleva la única fuente que sacia. En tu camino no todo es color de rosa, pero me llevas a la verdad sin falacia. Te amaría. Su bendición, canción pintada de unción. Me dejó la carta ahí en mi buzón, con buenas nuevas de la salvación. Borró con su sangre el dolor, usando un nuevo color para darme un día mejor. Dibujan toda la historia, cuentan los cielos de su gloria, que a su lado tenía mi corazón. Disfruto los colores que hablan con tanta pasión. Te amaría. Hola. Disfruto los colores. Hola, hola. Bueno. Hola, hola. Hola, hola, no me escucho. Hola, 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 hola. Hola, hola. Yo sí te escucho. ¿Vos me escuchás? Yo te escucho. Capaz que Hola, esto toque hola, hola, hola. subir o no. No me escucho nada yo. A ver. Hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Sí, yo te escucho. Debe Bueno, ser. ya fue ya. Dime tú. Bueno. Muy buena noche para todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro en ritmo y alma, donde cada palabra y cada melodía busca llegar directo al corazón. Son las 21:07 de este viernes 25 de abril. Esta noche con un clima perfecto, diría yo. Un clima templado, un poco calorcito. Es un tiempo especial para que vos puedas acompañarnos. No sé desde dónde nos estás viendo, si desde tu casa, yendo al trabajo o donde quiera que nos estés sintonizando, te queremos dar la bienvenida. Yo soy Camila y hoy me acompaña Elio. ¿Cómo estás, Elio? ¿Todo bien, Cami? Acá Bien, estamos. bien, gracias a Dios. Aún más contenta de que podemos estar un viernes más junto Exactamente. a vos. Y hoy vamos a hablar de un tema profundo. Uno de esos que todos en algún momento de la vida hemos sentido rozar el alma. Y es la amargura. Esa emoción que si no es entendida puede echar raíces en el corazón y puede nublar nuestros días. Pero antes de sumergirnos en esta reflexión, queremos compartir con vos un tiempo de música. Hoy vamos a compartirte un tema que se llama
Mil Pedazos, y un poco está conectado con lo que hoy vamos a hablar. Es de la banda Un Corazón. Y bueno, queremos que prestes atención a la letra, porque muchas veces en la música podemos encontrar respuesta que ni siquiera sabíamos que estábamos buscando. A veces das y a veces quitas, tu voluntad puede doler, pero sé que todo obra para bien. El mundo quita y no perdona, y soy culpable yo también. ¿Cómo es que todo sigue obrando para bien? Y sí, no es fácil seguir, pero un día te oí. Me llamaste y lo difícil sería no estar junto a ti. Tu bondad nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Y si estoy en mil pedazos es porque no es el final. Alma mía, en mil pedazos, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. Nunca dejes de adorar. Un día más en el desierto, donde me hablas en silencio y me recuerdas todo obra para bien. Y sí, no es fácil seguir, pero un día te oí. Me llamaste y lo difícil sería no estar junto a tu bondad. Nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Tu bondad nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado.
que todo sigue obrando para bien. Y sí, no es fácil seguir, pero un día te oí. Me llamaste y lo difícil sería no estar junto a ti. Tu bondad nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Y si estoy en mil pedazos es porque no es el final. Alma mía, en mil pedazos, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. Nunca dejes de adorar. Un día más en el desierto, donde me hablas en silencio y me recuerdas todo obra para bien. Y sí, no es fácil seguir, pero un día te oí. Me llamaste y lo difícil sería no estar junto a tu bondad. Nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Tu bondad nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Y si estoy en mil pedazos es porque no es el final. Alma mía, en mil pedazos, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. A veces das y a veces quitas, tu voluntad puede doler, pero sé que todo obra para bien. El mundo quita y no perdona, y soy culpable yo también. ¿Cómo es que todo sigue obrando para bien? Y sí, no es fácil seguir, pero un día te oí. Me llamaste y lo difícil sería no estar junto a
Hola. Bueno, ¿Estamos? estamos después de esta introducción con esta canción que nos da perfectamente pie para comenzar a hablar y charlar acerca de un tema que es a veces complicado, profundo, pero al mismo tiempo nos desafía como cada viernes el desafío que tenemos por delante con la palabra de Dios. Así que hoy queremos comenzar hablando acerca del tema de qué es la amargura. Y está bueno empezar a poder definirla y poder poner nombre a eso que muchas veces creemos que es un sentimiento, que es una emoción, que no sabemos bien cómo nombrarla, pero que muchas veces la estamos reconociendo, la estamos percibiendo. Y es importante poder saber qué es la amargura, porque si yo no la reconozco, no le puedo poner nombre a eso que siento, quizás va a estar dominándonos en silencio, quizás va a estar persistiendo y no vamos a saber cómo afrontar. A veces decimos, bueno, me siento lastimado, pero ¿qué es sentirse lastimado? A veces digo, estoy sintiendo dolor, y bueno, ¿pero qué es el dolor? Así que hoy nos pareció importante comenzar hablando acerca de qué es la amargura. Y la amargura nos aparece no siempre de golpe, a veces se instala despacio. Puede ser por una decepción, por una traición, por una pérdida, por una falta de perdón. Y se disfraza de diferentes maneras en nuestra vida. Con enojos, con indiferencia, incluso a veces con orgullo. Pero en el fondo es dolor no resuelto. Y si no aprendemos a identificarla, puede convertirse en una forma de vivir, una forma de ver la vida, como si fuera que nos ponemos esos lentes y nos permiten ver la vida de una determinada manera. E inclusive puede distorsionar todo lo que vemos, sentimos, hasta inclusive lo que decidimos. Por eso, en este espacio vamos a tratar de ponerle palabra a eso que pesa en el corazón y en este caso vamos a hablar, como dijimos, de la amargura. ¿Por qué? Porque es un sentimiento que lo podemos transformar, que lo podemos utilizar para bien y le podemos sacar provecho. Así que vamos a comenzar contándoles un versículo de base que tomamos para poder definir qué es la amargura. Y la Biblia nos advierte con claridad lo siguiente: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte el saber que la amargura no solamente nos daña a nosotros, sino que también, si no la sabemos quitar, si no la sabemos trabajar, puede terminar tocando a quienes amamos. Claro, buenas noches. Recién se conectó. Bienvenida, Sabri. Sabri que se sumó reciencito. ¿Cómo estás, Sabri? Bienvenida, Sabri. Muy bien, ¿y ustedes? Bien. ¿Todo bien? Esperaba no llegar demasiado lejos. No, para llegaste justo. Llegaste justo en el momento exacto. Haciendo referencia a lo que decías, ¿no? Esto de que estudiando sobre la amargura, cómo se reproduce. Nosotros muchas veces tomamos como que la amargura es algo que es nuestro, solamente que nos pasa a nosotros, y muchas veces, como vos dijiste, no lo detectamos, digamos, como una amargura en sí, pero si la dejamos que se instale en nuestra vida, como vos decías, nos ponemos esos lentes de amargura, de que distorsionamos toda nuestra vida, nuestra opinión, cambia nuestro carácter, y sobre todo esto de se reproduce en quienes está más cerca de nosotros, y por eso hay que tener mucho cuidado con esto.
Bien, me encanta eso que Sabri nos menciona, porque si ustedes prestan atención en el versículo que nosotros comenzamos esta reflexión, Pablo, que fue la persona que escribió el versículo, él nos desafía a nosotros a no dejar que esa raíz pueda permanecer en el interior. Entonces, la raíz de amargura comienza por el desafío de nosotros ser responsable de eso que nos pasa y de eso que sentimos. Y fíjense en cómo Pablo define a la amargura. Le pone un calificativo, diríamos, porque dice que la amargura o la representa de manera simbólica como una raíz. ¿Sí? Como una raíz. Entonces, la amargura en principio es una raíz. Y yo pensaba que la raíz principal quizás que nosotros vamos a comenzar a detectar de la amargura tiene que ver con el ignorar el sentimiento como tal. Es decir, muchas veces nosotros vivimos en un estado de amargura, pero por desconocimiento, porque ignoramos quizás cómo son las cosas, ignoramos cómo poder transitar el dolor, cómo poder transitar las pérdidas, cómo poder transitar las situaciones dolorosas y complicadas de la vida. Entonces, en principio quizás este sentimiento de amargura comienza cuando nosotros estamos en ese camino del desconocimiento o de la ignorancia. Y yo recordaba cuando preparaba esta reflexión, y es que el Señor dijo justamente en uno de sus versículos que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces muchas veces nosotros pasamos situaciones de dolor, situaciones de amargura como este caso, porque muchas veces estamos desconociendo o no estamos teniendo las herramientas adecuadas para transitar ese dolor, esa emoción y ese sentimiento. Ahí, no sé si ya da pie para mi tema, pero esto de ignorar, creo que como seres humanos tendemos a hacer esto, siempre esconder nuestra debilidad, eso que nos hace mal, porque es mucho más fácil y mucho más lindo para el otro vernos siempre feliz, siempre positivo. Y viendo así un video sobre esto de la amargura, en ese video decía que muchas veces nosotros lo ignoramos y seguimos yendo como haciendo nuestra vida, yendo a fiestas, visitando lugares, asistiendo a la iglesia, en el caso de que somos cristianos, toda una vida normal. Pero la amargura no, es como una cadena que nos atrapa. Entonces nosotros nos movemos, perdón, nos movemos a nuestro alrededor, nos seguimos moviendo con naturalidad, pero estamos atados y no vemos que hay mucho más para ir, que hay un lugar más amplio al que podemos llegar, pero como estamos atados a esa raíz de amargura, no nos vemos. Yo cuando me decías raíz, yo me acuerdo de esta enredadera que sale en todas las casas, siempre que hay humedad, viste que hay como, te quedó la raíz y después brota y se convierte en una plaga. Sí. Yo siento que es así, la comparaba con eso. Bueno, me encanta esto que Sabri menciona, porque, y me encanta esto, cómo Pablo define a la amargura y la define como la raíz. Y cuando nosotros hablamos de raíz, estamos hablando de origen. Entonces, la pregunta que yo quiero que nos hagamos y que le invito a que se hagan los que nos están escuchando o viendo, es cuáles son las cosas que nos generan ese sentimiento amargo. Porque si nosotros ponemos a pensar, amargura viene o está asociada a la palabra amargo. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que a mí me generaron primero ese sentimiento de amargura? Porque si nosotros hablamos de que la amargura es una raíz, hay un origen. Hay algo que está alimentando ese sentimiento. Entonces, dijimos que una de las causas puede ser justamente el poder desconocer
cómo funciona la vida, el desconocer cuáles son las herramientas para superar las situaciones difíciles, pero también me encantó esto, Sari, que vos dijiste, y es que nosotros tengamos la capacidad de poder ser buenos administradores con lo que es nuestra vida. O sea, pensar cuáles son las decisiones que estoy tomando, los lugares donde estoy transitando, las personas con las que me estoy comunicando, qué está haciendo que justamente ese sentimiento esté nutriéndose. ¿Por qué? Porque una raíz necesita un suelo. Y el suelo, de manera simbólica, es nuestro corazón. Y yo, para que la raíz se convierta en una planta, como vos decías, que lo vemos y lo notamos, primero tiene que ser alimentado, primero tiene que ser cuidado. Entonces, ¿qué está alimentando mi amargura? ¿Qué hábitos? ¿Qué decisiones? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué pensamientos están resonando de manera continua en mi vida y que están alimentando esa amargura? Porque esa raíz no se sostiene por sí sola, sino que esa raíz tiene que ser alimentada. Y entonces acá viene, ¿cuál es el origen de aquello que está conservándose en mi corazón? ¿Y cómo podemos identificar eso? Porque yo estaba viendo en este video, que lo vi varias veces porque me costaba entender un poco, pero ahí decía que muchas veces una forma de notarlo es en la forma en la que hablamos. Y ahí hacía mención también del versículo de Lucas 6:45, que habla sobre de lo que sale de nuestra boca, muestra nuestro corazón, o sea, de ahí sale la bondad, o en este caso nuestra amargura. Y ella decía que muchas veces se daba cuenta de la amargura que estaba atravesando porque hablaba. Por ejemplo, ella dio el ejemplo de que se había separado con su pareja. Y bueno, ella lo tomó como que era normal, bueno, ya fue, ya cerramos capítulo, pero en realidad había quedado herida por eso. Y después, cuando otra amiga le comentaba o algo así, decía, no, ¿para qué? Y entonces como que siempre cualquier relación o cualquier consejo sobre las relaciones ella lo daba como de forma negativa. Esta es una forma de reconocer que estamos amargados por una situación. Pero hay otras formas de reconocer. Bueno, yo creo que sumado a lo que vos dijiste, Sabri, me parece que también es algo que ya veníamos en varios encuentros diciendo, y es que podamos llevar una vida más cuidadosa y atenta. ¿Y esto qué quiere decir? Es que nosotros podamos tener ese tiempo de autoconocimiento y conciencia. Es decir, ¿cómo estoy contestando? ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo estoy recorriendo mi día? O sea, empezar a generarnos ciertas preguntas de autoconocimiento y que esas preguntas me lleven a tomar conciencia de cuál es el estado emocional con el que yo estoy transitando. Entonces, si quizás hoy me siento triste, que pueda tomarme ese tiempo, porque muchas veces, como vos dijiste, Sabri, tenemos raíces de amargura, tenemos raíces de tristeza, pero nuestra vida sigue. Y quizás la tapamos, quizás hacemos otras cosas para olvidarnos y evadir eso, pero eso sigue estando. Entonces, para mí otra herramienta es el tiempo de calidad que yo pueda tomarme, primero conmigo misma, de hacerme preguntas, de frenar en la rutina y decir, bueno, Cami, ¿cómo estás hoy? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Hoy estoy enojada. ¿Por qué estoy enojada? Por esta situación. ¿Qué tiene esta situación? Y es como empezar a disolver de a poco lo que nos sucedió, lo que nos pasó, lo que nos sentimos, con pequeñas preguntas y que nos van a llevar justamente a tomar conciencia. Y para mí es esto, ponerle palabra a lo que nos pasa. Y yo creo, o en mi experiencia personal, eso fue el camino que a mí me llevó
a resolver muchas cosas, además de poder orar. Yo creo que esa es otra de las herramientas importantes que tenemos a mano cada uno de nosotros. Y orar no es más que dialogar con el Señor. O sea, yo, Sabri, si me junto con vos y converso y charlamos y tomamos unos mates, yo voy a poder ponerle palabras a eso que me pasa, voy a poder tomar conciencia, mira, de esto no me había dado cuenta. Y empezás a encontrar solución a través del diálogo, porque estás poniendo en palabra. Y lo mismo deberíamos en realidad hacer con el Señor. Aprovechar ese tiempo cada día con el Señor, como decíamos, para decirle: Señor, me siento así. Yo no me estoy dando cuenta de esto, pero vos me podrías mostrar, porque el Señor conoce nuestro corazón, Sabri. Nadie más que Él conoce nuestro corazón, y dice que ni siquiera las palabras están en nuestros labios y Él ya sabe lo que vamos a decir. Es decir, Él conoce todo. Entonces también darle lugar a que el Señor pueda mostrarnos, pueda enseñarnos, pueda indicarnos. Es un tiempo realmente que es fructífero, pero que no siempre le damos el valor que realmente merece. Claro, creo que en el programa pasado hablábamos con ya esto de que muchas veces oramos, pero como que le entregamos todo a Dios y que Él lo arregle. Pero en realidad Dios siempre está pidiendo que nosotros trabajemos en nosotros mismos, que nosotros mismos busquemos qué es eso, que para que a Él así pueda ayudarnos, porque es una forma de confesarnos y también de reconocer eso que por ahí nosotros le decimos a Dios, tipo, Señor, vos sabés lo que me pasa. Sí, Él sabe, pero también quiere que nosotros sepamos qué nos pasa para que podamos trabajar en base a lo que dice su palabra o con ayuda externa, en cualquier caso, pero es esto de orar con las palabras indicadas, decirle al Señor: mira, yo no sé cómo me pasa, pero como dijiste, mostrame qué es para que yo pueda trabajar, ayúdame a salir de esta situación o de esto que me aqueja, porque muchas veces hacemos eso. Yo reconozco que muchas veces dice esto de: Señor, vos sabés lo que me pasa. Me encanta eso, Sabri, porque nosotros comenzamos este bloque diciendo la importancia de ser responsables con las decisiones que tomamos, con los hábitos que tenemos, porque son la semilla que va a nutrir la raíz. Entonces, me encanta esto, Sabri, porque muchas veces nosotros, y ahora voy a hacer modo profe, pero yo justamente le decía a mis alumnos: chicos, estamos en una sociedad que muchas veces quiere culpabilizar por fuera. O sea, culpamos al gobierno, culpamos a los políticos, culpamos a la familia, siempre pareciera que el dolor, el enojo, todo que tenemos, lo señalamos afuera. Inclusive, muchas veces terminamos responsabilizando al Señor. Por ejemplo, una enfermedad. Por ejemplo, hoy la amargura. Señor, ¿por qué me enviaste esta enfermedad? ¡Ey! Pero el Señor nos dio algo tan valioso como es la libertad. ¿Y eso qué significa? Significa que Él me da todos los días la oportunidad de poder elegir qué semilla voy a sembrar yo. Yo puedo sembrar buenos hábitos para cuidar mi salud. Puedo salir a hacer ejercicios, puedo tomar agua, puedo escuchar una palabra que aliente y nutre mi espíritu. Entonces, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de cuidarnos, y como siempre el Señor me dice: Cami, si vos te sabes cuidar, vas a cuidar al otro. Pero muchas veces nuestros ojos están por fuera, de lo que pasa afuera, pero en realidad el Señor quiere que nosotros seamos buenos administradores. Entonces, no olvidemos que una raíz, antes de ser raíz, fue semilla. Entonces, sería: ¿cuál es la semilla que yo estoy sembrando en la tierra, que es mi corazón? ¿Por qué? Porque esa semilla va a ser una raíz. Entonces, volvemos. Si yo estoy hablando de amargura, ¿cuál fue la semilla que yo dejé que se sembrara en mi corazón y que hoy está siendo una amargura? Y que hoy se ha convertido en una amargura. Y entender que esas semillas son
acciones, son palabras. Entonces, que tarde o temprano van a dar un fruto. Entonces, ¿cuál es la semilla que yo hoy estoy sembrando? ¿Cuáles son las acciones que estoy llevando? Porque Pablo me dijo, hey, vos tenés que sacar esa raíz. O sea, el Señor no saca la amargura. Me corresponde a mí, a través de diferentes hábitos, acciones, comenzar a limpiar mi corazón y quitar esa raíz. Cómo me encanta esto porque siempre en muchas de prédicas que he escuchado a lo largo de mi vida es esto de el Señor puede, el Señor, Ajá. o sea, sabemos que Dios puede hacer milagros y puede hacer todo esto, puede trabajar en nosotros así en un instante, pero qué bueno esto de hacernos responsables también nosotros, porque muchas veces nosotros somos muy cómodos, somos como muy consentidos en ese sentido de hacelo vos, Señor, yo sé que vos podés, pero en realidad también ahí está en juego nuestra fe, porque si bien yo creo en Dios, que Dios puede hacerlo, pero también creo en lo que Él va a hacer en mi vida, y muchas veces está en esto de tomar decisiones, porque si yo sigo dependiendo de Dios, como hablábamos el programa pasado, cuando Dios haga su silencio, ¿qué voy a hacer yo? No voy a saber responder, no voy a saber qué hacer, porque Dios va a estar esperando que yo actúe. Entonces, esto de charla que venimos hablando en el programa, siempre está bueno esto de hacer una introspección entre nosotros. Exacto. Para ver cómo estamos, qué estamos diciendo, qué estamos viendo, en qué estamos encaminados en nuestra vida. Hablo de nuestra vida cristiana, si estamos yendo por el camino correcto o vamos a una religiosidad. Por eso, hoy te invitamos a que te puedas preguntar cuáles son las decisiones que estoy tomando y que me llevan al bienestar o al malestar. O sea, cuáles son las decisiones en este tiempo que me van a conducir a ese bienestar o a ese malestar. ¿Me van a traer un placer pasajero o un sufrimiento a largo plazo? Porque también pasa eso. La amargura muchas veces viene a consecuencia de elegir una situación, elegir un momento, elegir una persona que quizás me trae placer, pero que es pasajero. Y como vos decís, Sabri, poder tomar conciencia de que nosotros estamos siendo responsables de los estados emocionales con los que estamos transitando. Que el Señor nos ayuda, por supuesto que nos ayuda. El Señor es el primero que nos quiere ver bien y su palabra dice que Él tiene una vida plena y alegre para nosotros. Pero depende de nosotros. ¿Qué es lo que yo hoy voy a hacer? Mañana el Señor me da un nuevo día. 24 horas tengo. Siempre cuando me levanto digo, Camila, hoy tenés 24 horas. ¿Qué vas a hacer en esas 24 horas? Y que puedas ser consciente de qué cosas yo voy a hacer para estar bien conmigo misma, pero también al estar bien conmigo misma, eso también se va a reflejar. Porque si Pablo me dijo, hey, saca esa raíz de amargura porque termina contaminando al otro, también pasa lo contrario. Cuando yo puedo sembrar paz en mi vida, tranquilidad, gozo, plenitud, eso también voy a transmitir, eso también voy a irradiar. Entonces, qué importante es cuidar nuestro corazón. Volviendo al versículo, el versículo empieza diciéndose, cuídense unos a otros. Y eso es, a mí me gusta eso porque cuando habla de cuidarse unos a otros, significa que yo tengo que cuidar al otro, pero también tengo que aceptar la ayuda del otro, porque si el otro, por ejemplo, me está viendo que yo estoy teniendo actitudes, por ejemplo, que reflejan mi amargura, como mis malos pensamientos, mi negatividad, mi falta mi desgano por vivir o un montón de cosas, y me pregunta, porque muchas veces uno se acerca y te pregunta, ¿qué te pasa? Ajá, y uno tiende a negar o a ponerse a la defensiva. Exacto. Entonces, hacer caso también en que cuidarnos unos a otros y aceptar esa ayuda, que si alguien más está viendo algo en mí, no ser tan orgullosos y poder
Tal vez si no es, porque muchas veces nosotros como humanos tenemos como una afinidad con cierta persona, pero si esa persona viene y nos dice, comentarlo un poco o buscar ayuda de quien de con quien sentamos más afinidad, pero aceptar la ayuda porque es un indicativo de cómo estamos, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque estamos a 1000 por hora yendo, viniendo, no hacemos este parate para mirar cómo estoy. Exacto. Y también quería contarles algo curioso, porque investigando acerca de lo que es la amargura, quiero contarte de dónde proviene la palabra amargura. Dice el diccionario que amargura viene de amargo, ¿sí? Dice que proviene del latín amarus, que significa lo que tiene sabor áspero o desagradable. Qué acertado, muy acertado. Algo áspero o desagradable. Y en contraposición, nosotros lo solemos asociar con lo dulce. Amargo, lo contrario es lo dulce, lo placentero, lo agradable. Entonces yo pensaba, y te invito a que vos pienses también, ¿cuáles son esas situaciones, momentos que para vos fueron ásperos, fueron desagradables? Y nosotros estamos viendo la amargura como un tanto negativa. Pero hoy quiero invitarte también a que reflexiones y que reflexionemos juntos que a veces la amargura también viene a ayudarnos. Porque hay un dato curioso en el campo de la medicina, porque hablando acerca de la amargura, estuve asesorándome con algunas personas cómo veían un poco este tema. Y una persona me contó esto y me encantó y dije, lo voy a compartir. Porque en el campo de la medicina se dice que se enseña en realidad que lo amargo, aunque el gusto resulte menos atractivo, inclusive a veces desagradable, es saludable para el cuerpo, Sabri. Lo amargo dice en la medicina que es saludable para el cuerpo, especialmente para el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que yo consuma con sabor amargo, por ejemplo, el limón, tiene la capacidad de limpiar, purificar y desintoxicar. Mientras que lo dulce, aunque a nosotros nos resulte un poco placentero, el exceso trae desequilibrio y enfermedades. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que esto también nos habla de la vida. Porque lo amargo no siempre es malo. A veces es necesario para sanar, para crecer, para fortalecernos. Nosotros a veces utilizamos los procesos de la vida, las situaciones difíciles de la vida. ¿Y cuántos de nosotros la queremos evitar, no la queremos transitar, no queremos sufrir, no queremos llorar, no queremos vivir la vida a veces con pérdidas, con alejamientos, a veces no queremos soltar, pero esas situaciones a veces son necesarias, porque así como lo amargo cumple una función en nuestro cuerpo que tiene que ver con limpiarnos, con desintoxicarnos, la vida a veces con esos sabores amargos nos enseñan lo mismo, nos enseñan quizás a través de una situación de dolor, yo voy a aprender a soltar, voy a aprender a dejar, voy a aprender a perdonar, voy a aprender a restaurar, ¿no es cierto? Eso me trae a un versículo que había anotado para compartir también que habla de esto en el Salmos 119 del versículo 71, que dice: el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Y nosotros siempre hablamos de esto, de cómo aprendemos en el desierto. O sea, hablamos así, en términos cristianos siempre hablamos del proceso, del desierto. Y es feo, pero después cuando lo contamos ya atravesado, hemos aprendido un montón, hemos aprendido a forjar nuestro carácter, hemos aprendido a tomar mejores decisiones y a permanecer en Cristo. Así que por eso había anotado yo este versículo, porque también tenía pensado así como que
sabía, si bien no sabía de la rama medicinal, sabía que lo dulce sí hace mal, pero no sabía de esto de que lo amargo era bueno, así que buen dato. Bueno, y vieron que también cómo es, porque nosotros lo dulce es súper agradable al paladar, pero ¿cuáles son las consecuencias que genera? Y en nuestro organismo no son tan buenas. Entonces, eso también nos lleva a reflexionar, que hay muchas cosas que a nosotros nos gustan, nos parecen agradables, hábitos, costumbres, personas con las que nos relacionamos, pero que a veces terminan afectándonos de manera negativa. Entonces, pensar esto, ¿no? También nos lleva a reflexionar que lo amargo no a veces sabe tan bien, pero que tiene su provecho. Son esas experiencias que tienen ese sabor áspero en el alma, pero que son el impulso a superarnos, a crecer y a encontrar un propósito que antes capaz ni siquiera habíamos imaginado. Yo me ponía a pensar cuántas veces a través del dolor descubrimos nuestra verdadera misión, que es poder sanar, es poder acompañar, que es ayudar a los otros. Entonces, cuando el sufrimiento, cuando la amargura es abrazada, es trabajada, puede convertirse en una fuente de sabiduría, Sabri. Hay mucha gente que dice, gracias a esta situación que a mí me pasó, yo puedo hoy saber lo que la persona vive y puedo darle las palabras justas y puedo ayudarlo a encaminarse a la restauración. Entonces, en ese sentido vemos la amargura. La amargura no nos gusta. Esas raíces de amargura no nos gustan tanto, pero también nos desafían y nos enseñan. Y son el puente para transformarnos y transformar a los otros. Sí, teniendo en cuenta, ¿no?, a esto de que tenemos que primero identificarlas en nosotros y trabajarlas. Exacto. Porque si nos quedamos con la amargura, vamos a quedarnos con eso áspero. Pero tenemos que tomar esto áspero, esto desagradable que nos ha pasado y procesarlo, llevarlo a arrancar esa raíz y trabajarla de forma de que sea una bendición en nuestras vidas, por decirlo de alguna forma. Exacto. Y me acordaba cuando preparaba la palabra, se me venía el ejemplo del águila, que la Biblia también lo menciona. Y dice que el águila al llegar a cierta edad enfrenta una decisión que es crucial. Y es morir o pasar por un doloroso proceso de renovación. Y dice que en ese proceso de renovación, dice que sus garras ya no son fuertes, su pico se curva, sus alas pasan por el grosor de las plumas. Y entonces dice que él tiene que tomar la decisión de subir a las alturas, de golpear su pico contra la roca hasta romperlo, y así se produce la renovación del águila. Y yo lo relacionaba mucho con esto, porque justamente estos procesos de transformación y este sacar, como decías, Sabri, la raíz de amargura, trabajarla, y al trabajarla quizás me van a remontar a situaciones dolorosas, momentos dolorosos que cuestan, pero que son necesarios para nuestra transformación. Así como el águila tiene que elegir entre morir o pasar por ese proceso de dolor, pero para que haya una renovación, un proceso de transformación, así hoy el Señor también nos desafía a decir, hey, ¿querés quedarte con esa raíz de amargura o querés comenzar a trabajarla, a ponerla en palabra y a empezar a generar ese proceso de transformación para poder renacer y justamente poder, como nosotros decíamos, que termine siendo eso una bendición y no se convierta en una maldición, tanto para nosotros como para los que están a nuestro alrededor? Sí, en esta charla que veía, ¿no?, de esta psicóloga, ella mencionaba, bueno, como dije anteriormente, que la amargura es como una cadena, y ella hacía mención de que cuando nos movemos con algo atado o algo que nos hace mal en el pie, tiende a lastimarnos. Y ahí estaba esto de
de que muchas veces por el dolor mismo nos quedamos ahí como quietos, porque si me muevo me va a doler. O podemos movernos para que tratar de salir del dolor, y ahí era, justo viene bien con tu analogía de esto del águila, que él decide pasar por este sufrimiento, esta renovación, y yo creo que es algo que nos enseña a nosotros que cuando Dios trabaja con nosotros, cual alfarero, ¿no? Que nos rompe, que nos hace pasar por miles de procesos que nos enseñan esto, a transformarnos en el dolor. Y muchas veces por comodidad o por no sentir tanto dolor, no preferimos quedarnos como estamos, quedarnos ahí cómodos en nuestra área y no salir de ahí. Ahí voy a hacer pie también a esto de las pérdidas, porque Cami hablaba al principio, justo llegué, de que las amarguras no es solamente, porque nosotros como cristianos, cuando empezamos a buscar esto de la raíz de amarguras, casi todo hacía foco en falta de perdón, falta de perdón. Y sí, es verdad, la amargura tiene mucho que ver, y tal vez un montón con la falta de perdón, pero también tiene que ver con las mentiras, con el prejuicio, con el rechazo, y con un montón de nuestros seguidores. Algunos dejaban comentarios también a esto de cuando no le van bien las cosas, cuando fracasan, cuando había agresión verbal hacia ellos, también los llenaba de amargura. Y yo me remontaba yo, ¿qué puedo contar yo de mí que me haya generado amargura? Un montón de cosas, obviamente, pero hay uno en el que yo siento que volví a nacer. Y que yo por eso decidí hablar de las pérdidas, que las pérdidas también causan mucha amargura. Y la pérdida no solamente sobre la muerte de una persona humana o de un amigo, un familiar, sino también las pérdidas de muchas veces pueden ser nuestros trabajos, nuestros proyectos, nuestras amistades o cosas por las cuales estábamos luchando y después no se dio. Y yo hacía foco en esto de las pérdidas porque yo cuando tenía 10 años perdí a mi abuela. Y bueno, para mí fue una pérdida humana y la sufrí y hice el duelo como lo hacemos normalmente, ¿no? Pero para mí fue eso. Pero en realidad, ya pasado unos años, me di cuenta que esa pérdida que yo tuve de mi abuela desencadenó un montón de otras pérdidas. Y yo en ese momento no, como decíamos al principio, no sabía, no lo ignoraba totalmente, más allá de que también la edad que yo tenía. Y sobre todo porque uno tiende a como, bueno, falleció, ¿qué voy a hacer? Voy a quedarme con lo bueno y seguir, avanzar. Pero yo, con la pérdida de ella, yo sentí que perdí mi familia, perdí mi hogar, mis padres, o sea, ellos se separaron, no todo en el mismo momento, pero fueron dándose con el tiempo. Y todo eso se hizo una bola de pérdida que yo misma después vivía en amargura. Tal vez las personas que me conozcan de esa época van a decir, ¿qué va a estar en amargura esta? Porque yo antes era, no sé, mucho más loca de lo que soy ahora. Pero yo me acuerdo que yo a la noche lloraba, más allá de que ya no estaba viviendo con mi mamá y de que había pasado por un montón de cosas, yo lloraba y yo no tenía ganas de vivir. Pero cuando siempre que me acordaba de mi abuela, ella siempre nos habló y nos inculcó de Dios. Yo me acuerdo que en ese momento estaba enojada con Dios, porque si Él me amaba, si yo era su hija y yo había visto esos milagros a través de mi familia y de mí misma, ¿por qué estaba pasando por eso? Y ahí estaba esto de que siempre queremos culpar a otros, ¿no? De que siempre buscamos llevar que la culpa de nuestra amargura la cargue otro. Y yo en ese momento estaba enojada con Dios. Y si bien no seguía, digamos, como siendo una hija de Dios, pero era así, ¿viste? La religiosidad mantenida de que conocía yo, pero no tenía ese encuentro con Dios. Y ahí apareció una persona que le invitó a mi hermana a la iglesia y me dijo, vamos. Me dijo tipo, bueno, vamos, tipo, por ir nomás, porque realmente no tenía ningún tipo de expectativa, porque yo ya me imaginaba ya que iba a ser el mismo
discurso de siempre, ¿no? Entonces como que no tenía expectativa, pero sin embargo el Señor fue trabajando en mí. Fue trabajando en mí, haciéndome ver de esto, de hacerme consciente de que esa pérdida de mi abuela desencadenó un montón de otras pérdidas emocionales para mi vida. Y que eso llevaba a que yo no tenga ganas de vivir, a que yo haya perdido mi sentido de la vida. Y es ahí cuando yo descubrí también el propósito que Dios tenía para con mi vida. Y si bien yo el encuentro que tuve con Dios lo tuve ya, creo que al año siguiente, yo tomo como que cuando volvía a esa, no era una campaña en sí, pero eran como noches especiales que hacía la iglesia, fue trabajando en mí, mostrándome, el Señor fue trabajando en mí, mostrándome lo que me dolía, lo que estaba mal conmigo. Y fue así cuando yo empecé a renovar mi intimidad con Dios de una forma más sincera, no tanto desde el enojo, no tanto desde la hipocresía cristiana, esto de que, bueno, sigamos por religiosidad, sino que acercarme a Dios de forma más sincera, honesta, dolida, diciéndole: Señor, perdóname por lo que dije, y gracias por sacarme de ese lugar, por librarme de tantas otras cosas, porque ahí cuando uno está en amargura ve todo mal, ve que ya no estás en tu casa, ves que tus papás se separaron, ves un montón de cosas malas, pero después cuando yo volví a retomar mi intimidad con Dios me di cuenta de todo lo bueno, porque yo podría haber estado en la calle, yo podría haber sido, no sé, una chica pidiendo moneda en el remo, o sea, un montón de cosas que de las que Dios me ha librado. Incluso ya más adelante también Dios me ha seguido librando de un montón de otras cosas, pero ver eso, ver lo bueno que Dios tenía para mí y empezar a trabajar en su servicio. Si bien no en el servicio en el que estoy ahora, en el ministerio en el que estoy ahora, pero empecé a trabajar en Dios, porque muchas veces yo iba a la iglesia, congregaba, iba a las reuniones dominicales, a los encuentros de jóvenes y todo eso, pero era como una religiosidad que yo llevaba. No era una intimidad que tenía yo con Dios, de decirle: mira, Señor, yo vengo a la iglesia a congregarme, pero no por venir simplemente, sino para entregarte mi tiempo, para venir a aprender más de vos, para recibir lo que vos tenés preparado para mi vida. Y eso es algo que a mí la amargura me enseñó, que las pérdidas que podemos tener muchas veces tenemos que aprender a reconocerlas, a identificarlas y trabajarlas. Y a ver, voy a anotar. Y me encanta, Sabri, esto que vos mencionás. Justo hoy leía el versículo en Santiago que dice: mis queridos hermanos, cuando parezca que enfrentan solo dificultades, considérenlo como una oportunidad invaluable para experimentar la mayor alegría posible. Y a medida que su perseverancia se fortalece aún más, liberará perfección en cada parte de su ser, hasta que no falte nada y no haya ninguna carencia. Y es esto que vos decías, Sabri, ¿no? Las dificultades son las posibilidades que tenemos a mano para poder ser transformados, pero también para poder ver la bondad de Dios. Muchas veces no notamos cuán bueno es Dios, o no notamos cuán fuertes somos, cuán capaces somos en tantas cosas, pero el pasar por situaciones de prueba, Santiago lo dijo: hey, alegrate cuando pasas una prueba, porque la prueba siempre va a trabajar algo, que es el carácter. Entonces, todas las pruebas son o se conducen a tener un objetivo claro, que es el carácter. El carácter de cada uno de nosotros. Entonces, y me encanta porque una vez había leído qué significa la palabra oportunidad o posibilidad, y en el versículo dice que cuando enfrenten dificultades, véanlo como oportunidades o posibilidades. Oportunidad, posibilidad son sinónimos, y dice que la palabra significa viento favorable. En su etimología significa
ese viento favorable que lleva al barco al puerto seguro. Y me encanta poder ver que las pruebas, que los obstáculos son esos vientos favorables que nos permiten llegar a un puerto. Entonces, cada vez que yo paso por una circunstancia que no me gusta, que es amarga, que es áspera, que me pueda recordar a mí misma, a mí mismo, que son vientos favorables que me van a conducir a un lugar. Y creo que cuando nosotros aprendemos a ver los problemas, las dificultades y estas cosas que a veces son inevitables, como el rechazo, como el que alguien venga y me insulte, o situaciones como enfermedades, accidentes, cosas que nos generan amargura en el corazón, cuando vengan, y si yo puedo recordarme y decir, hey, es el viento favorable, aunque no parezca, pero es el viento favorable, vamos a ver cómo la dificultad va a ser transitada de otra manera. Gracias a que Sabri ha experimentado la pérdida, pudo conocer a Cristo. Entonces, ¿qué viento favorable es ese? Quizás si Sabri no experimentaba la pérdida, hoy Sabri no podría hablar de Dios, no podría hablar acerca de su bondad, no podría testificar acerca de los milagros que Dios hizo en su vida. Entonces, qué hermoso es poder recordar este versículo, que cuando nos enfrentemos a dificultades, lejos de entristecernos, lejos de ponernos mal, veamos como posibilidad. Y ciertamente, haciendo también analogía a esto de la tierra fértil, ¿no? Yo tomaba mi experiencia con una parábola que Dios dejó, esto del sembrador, que tiraba sus semillas en distintos lugares. Y yo, cuando estaba atravesando este momento de amargura, yo lo definía cuando estaba estudiando ahora como esa semilla que cayó entre los espinos, ¿no? Porque yo lo veía todo lúgubre, todo mal, y me estaba asfixiando, tanto así que yo me quería quitar la vida, ¿no? Pero cuando yo volví al Señor y retomé mi intimidad con Él, yo pude reconocer y saber que Él es mi tierra fértil, que la semilla que yo estaba teniendo pueda brotar y convertirse en algo hermoso, algo maravilloso junto a Él, y trabajando con su casa, trabajando en Él, en su servicio, porque también es una forma de acercarse a Dios, porque muchas veces tomamos como que acercarnos a Dios a través de la congregación, del orar o del ayunar, pero también es de dedicarle tu tiempo, porque si vos podés decirle a tus padres, te amo un montón, pero no estás nunca, no le hablas nunca, no le mandás un mensaje, no tenés un tiempo de calidad con ellos, ese amor simplemente queda en palabras. Demostrar la conexión, decimos. Sí. Ahí intervino Elio. Intervino. Pensamos que lo perdimos, pero no lo perdimos. Está acá. No, estaba atrás de las cámaras. Pero no, dando pie a lo que decían las chicas, nosotros hablábamos en el programa anterior, me hacía acordar, y lo que habló acá al principio fue que me quedó mucho lo de que, o sea, de buscar culpables, digamos. A esto hago pie de que, bueno, a mí me tocaba hablar tipo de la falta de perdón, y lo hice porque quería hablarlo de la parte de la experiencia, pero busqué y estuve investigando un poco, o sea, ¿qué es la falta de perdón, digamos? O sea, empezando por ahí, y la falta de perdón se refiere a la negativa o dificultad para dejar atrás el resentimiento, es la ira o la amargura hacia alguien que nos ha herido o causado daño. Es el proceso de no soltar la ofensa y permitir que el rencor afecte nuestra paz, así como decían ellas, digamos. ¿Y qué es lo que causa esto, digamos? O sea, causa ansiedad, causa estrés y daña las relaciones, digamos.
Y a lo que decía, pie esto, tipo de mi experiencia, es como algo, una ofensa hacia alguien, digamos, puede causar tantos daños. Y decir, digamos, yo en mi caso, por ejemplo, yo decía el otro día que hubo palabras que quizá en mi niñez, infancia, tipo, me afectaron, ¿viste? Te marcaron. Me marcaron, Sí. digamos, te marcan. Sí. Y cómo empezó como una semilla, como decía ella, eso luego, si vos, digamos, no lo empezás a gestionar o no lo empezás a sanar, Exacto. digamos, cómo empieza a afectar en nuestra vida, en nuestra personalidad, incluso en nuestras relaciones. Y qué importante es ver la raíz, digamos, de lo que causó eso, digamos. Exacto. Perdón, algo, Sí, Elio, sí. ahí, paréntesis. A mí me encanta eso de lo que Elio está mencionando, porque hay cosas que yo no puedo controlar. O sea, yo no puedo controlar que quizás alguien venga y me insulte. Yo no puedo controlar que alguien venga y me diga palabras que me van a doler y me van a lastimar. Pero sí yo tengo la capacidad para decidir si eso yo dejo que quede en mi corazón y que se convierta en una raíz o lo rechazo. Entonces, nosotros hay cosas que no podemos controlar, que son estas situaciones que venimos mencionando, pero sí puedo yo tomar la decisión de saber qué hago con eso que me ha llegado. Sí. Porque el corazón es el área donde yo puedo gestionarlo, yo puedo trabajarlo, yo puedo elegir si soltar, si dejar, yo puedo elegir suplantar esa palabra por otra palabra. Entonces, me parece importante eso, ¿no? Remarcar que todos nosotros tenemos esa libertad de saber qué hacer con eso que se nos dijo. Claro. Es una decisión, digamos. Pero, en mi caso, por ejemplo, para sanar y pasar esa falta de perdón, por así decirlo, muchas veces, viste que ahí dice que, o sea, hay un dicho y bueno, hay canciones que lo mencionan también, que dice que todo lo cura el tiempo, Ah, sí. pero es totalmente mentira. Sí. O sea, si vos dejas pasar más tiempo, más te va a seguir afectando, digamos. Y eso es lo que me pasó de mí, digamos. Veía que con el tiempo, en vez de dejarlo, digamos, o sea, que se sane solo, por así decirlo, iba creciendo, hasta que un momento Dios, tipo, te hizo ver. confronta, digamos, ¿viste? Y es necesario aprender a perdonar, digamos, porque también es un mandamiento que Jesús nos dejó. Y qué importante es saber, digamos, y para los que nos están escuchando, tipo, si estás pasando por algo, porque yo creo que a todos nos pasó, por una falta de perdón, digamos, es lo primero que debemos hacer es reconocer lo que sentimos, no pasar por alto, como decía ella hoy, no ignorar lo que sentimos, digamos. Porque muchas veces ignoramos lo que sentimos y lo dejamos pasar y dejamos que el tiempo, digamos, lo quiera curar, pero no es así. Segundo, aceptar el pasado, que no se puede cambiar, o sea, que algo que ya pasó y que nada lo puede modificar. Ahora, eso no disminuye lo que te pasó, o sea, Claro, lo que no te lo hicieron. minimiza, o sea. Claro, no lo minimiza, digamos. Y qué importante también es entregarle a Dios, digamos, esto. Porque yo creo que sin Dios no lo puede hacer, como decía ella hoy. Claro, porque yo es creo como- que sin Dios tenderíamos a hacer esto, a ignorarlo. Lo dejamos ignorar y Sí. quizá nos dejamos llevar por el orgullo. En nuestra sociedad estamos incluidos eso, tipo del ego. Ignoramos, tipo, hacemos la ley de Dios. Pero qué importante es afrontarlo y tomar responsabilidad de eso, porque eso va a influir, de alguna u otra manera, va a influir en nuestra vida, en nuestras relaciones, en todo lo que hagamos, digamos. Algo que yo he aprendido acerca del perdón es que es algo que llevamos nosotros, una carga que nuestra. Porque tal vez la Propia. persona que a nosotros nos ofendió ni se acuerda. O tal vez fue inconsciente. Pero la cuestión es que esa persona no se desliga totalmente
de eso y la carga la llevamos nosotros. Así que lo de perdonar está también en esto de que podamos ser libres en Cristo. Por eso yo creo que es uno de sus mandamientos, ¿no? De perdonar a nuestro hermano, a quien nos haya ofendido, para nosotros poder vivir la verdadera libertad en Dios. Posta. Y bueno, ya terminando esto, digamos, ¿cómo nosotros nos sentimos, o sea, que fuimos libres cuando, o sea, que sentimos que perdonamos, digamos? ¿Qué piensan ustedes? Tipo, Ay, qué difícil. No, yo me acuerdo que una cosa que me había dicho una pastora fue que, porque yo le hice la misma pregunta, ¿cómo yo sé que lo perdoné? Porque muchas veces nosotros tomamos como que lo perdonamos, pero Claro. porque decimos, te perdono. Pero en realidad no es un sentimiento, es una elección que nosotros hacemos. Claro. Pero ella me dijo que nosotros sabemos que somos libres cuando ya no nos duele, cuando lo vemos Exacto. como algo superado, que no nos duela más. Pero no sé si esa es tu respuesta. claro, yo noté acá unos 4 puntos que dice, o sea, dice, ya no sentimos la misma intensidad emocional cuando pensamos en lo que pasó. Podemos recordar la situación, pero ya no nos afecta. Hemos encontrado formas de seguir adelante sin que el pasado nos controle, digamos. Y hemos trabajado, como decía ella, en nuestro bienestar, en construir, en gestionar nuestras emociones, digamos. Y eso es lo que preparé, digamos. Y algo que decía ella, que una frase que me gustó mucho, que dice que muchas veces pensamos que perdonar es como olvidarse, digamos, pero no te puedes olvidar, es superarlo, digamos, es afrontarlo. Claro, porque aparte nosotros cuando tendemos a ignorar eso que nos pasó, nosotros lo dejamos como queda en el pasado, pero en realidad el pasado, eso que vos Claro. no sanaste, siempre llega en alguna circunstancia con alguna persona o con alguna semejanza, siempre está llegando y vos te das cuenta que te duele. Por eso Bien. siempre trabajarlo, es importante esto de reconocer que sí tener nuestro proceso de dolor, porque no podemos evitarlo. Y como decía Cami, necesitamos de ese dolor para poder convertirlo en algo bueno. Claro. Sí, y perdonar no es olvidar. Porque muchas veces creemos eso, ¿no? Perdonar no es olvidar, porque hay cosas en la vida que uno no puede olvidar. Pero lo hermoso del perdón es volver o recordar esa situación y que esa situación, como dicen los chicos, ya no duela. Ahí está la libertad de decir, yo no puedo olvidar quizás un abuso, no se puede, pero cuando hay restauración, cuando hay perdón, uno puede quizás volver a esa situación, pero esa situación ya no duele. Así que eso también es... Sí, eso es lo que tenía justo. Perdonar no significa olvidar la herida, sino dejar de ir el rencor y permitir que la paz interior se restaure. Eso es lo que tenía Exacto. escrito. Ujú. Así que bueno, un poco de todo entonces de la conclusión, que lo que dimos hoy ya son, nos quedan 10 minutos. Yo tenía una analogía que es bastante buena. Dale, Ella dale, sola dale, se decía- Sabri, compartinos. Ella sola se decía. Es que, por ejemplo, la amargura, como hablábamos hoy, es como una enfermedad virosa. Ajá. Entonces, ¿cómo está nuestro sistema inmune? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos va Ajá. a tomar esa amargura? Nos va a tomar desprevenido, obviamente, porque nunca estamos esperando a que venga la amargura, ¿no? Pero, ¿cómo está nuestro cuerpo? Y yo hablaba de esto de que si estamos, como decía Cami más temprano, si tenemos el conocimiento, la sabiduría que Dios nos ha dado como una de sus herramientas para que podamos saber cómo afrontar distintas cosas o tener herramientas o conocimientos para gestionar algunas cosas o conocer a alguien que pueda ayudarnos, es como tener nuestro sistema inmune preparado. ¿Para qué? Para rechazar. Y ahí viene esto que decías vos hace un momento nomás, esto de
el otro me ofendió, pero ¿cómo lo tomo yo? Exacto. Entonces, si nuestro cuerpo está bien para recibirlo, o tenemos un cuerpo débil, un espíritu débil, Bien. que se nos va a prender ese virus de la amargura y nos va a enfermar por quién Sí, sabe cuánto. Me ¿Cómo encantó, estamos? Sabri. Ay, yo dije que era bueno. Esa es la inspiración del Señor. No, me encantó eso, sí, muy bien. Ujú, está bueno. Así que preparemos nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra mente, que Exacto. es algo que venimos hablando en los últimos programas de esto, de con la palabra del Señor, Sí. de discernir sus palabras, sus promesas, sus mandatos, para que así cuando venga algo de afuera podamos decir, Señor, ¿esto es de bendición para mi vida o no lo es? Ujú. Para que podamos, que si viene una ofensa, podamos, Señor, mira, te la entrego a vos. Vos ayúdame a que esto no pese en mi corazón, a que esto no se arraigue y no se genere una raíz de amargura y que después me aprisione en distintas áreas. Así que a quien nos está escuchando le alentamos a que prepare su sistema inmune para que una amargura no lo tome desprevenido y lo deje en cama. Vos sabés que, Sabri, me haces acordar porque cuando estuvimos en plena pandemia, escuché algo parecido de una médica que decía que por qué el virus ataca de diferente manera a la persona. Porque hay personas que les ataca de manera muy negativa y hay otras que no tanto, que inclusive no percibieron que han tenido el virus. Entonces ella hablaba de que el secreto estaba en el sistema inmunológico. El secreto estaba en cómo el cuerpo estaba nutrido, las defensas y demás. Entonces muy bien viene esto que Sabri nos comenta y decir, hey, prepara tu corazón. Dijimos que la raíz de amargura necesita una tierra donde ser sembrado. Entonces, ¿cómo está tu corazón? Dedícale tiempo a tu corazón. Sembrá semillas de buenos hábitos, de palabras. Vos misma también, vos mismo decite palabras buenas de bendición. Declará palabras de bendición en tu trabajo, en tu familia. Como dice Sabri, generemos un sistema inmune fuerte, entonces cuando hay cosas de afuera que quizás no la podemos controlar y vienen, podamos no recibirlas de manera negativa y que eso no nos termine dañando. Así que, como para terminar nuestro bloque de hoy, hablamos de la amargura, pero también hablamos de la transformación, de los propósitos que hay a través de estas situaciones amargas de la vida y que bueno, que cada prueba que enfrentes puedas recordar que estás siendo formado y no derrotado. Así que nada, esperamos que te haya servido, que todas estas distintas analogías que hayamos hecho a través del tiempo en esta charla, que puedas tomar algunas, sentirte identificado a través de alguno de los puntos que hicimos mención y que puedas gestionar tus emociones para que esta amargura, si bien puede que ya esté presente hace larga data o sea algo pequeño aún, que vos puedas trabajar para que no se transforme en algo mucho peor, que transforme tu vida, que tu carácter se vuelva áspero y que dañe a la gente a tu alrededor. Así que te alentamos a que identifiques tu amargura, a que se la entregues al Señor y le pidas la sabiduría para poder gestionar eso. Y si tenés que perdonar a alguien, que lo hagas, que le puedas presentar tu perdón al Señor y que, como dice la Biblia, perdonás 7 veces. O sea, decí, Señor, mira, te lo entrego, y decirlo constantemente hasta que vos sientas que ya no le tenés rencor a esa persona, que ya no sentís ese mismo rechazo hacia esa cosa o ese momento que te ha llevado a odiar a esa persona que te cuesta perdonar. Así que perdonémonos y vivamos en paz, con alegría y con gozo, porque esa es la vida que el Señor tiene para nuestras vidas.
Así que bueno, esto fue Ritmo y Alma, donde la música y la palabra se unen para sanar, inspirar y abrazar el corazón. Te esperamos en nuestro próximo encuentro para seguir compartiendo juntos reflexiones que dejan huellas. Que tengas un hermoso día y que la paz habite siempre en tu interior. Hasta Bendiciones, pronto. Próximo vemos. viernes. Chao. Mi sonrisa deslumbró. El fuego que hay en tu interior me ha consumido y me alumbró. Arde en mi corazón. Oh, yeah, yeah. La lluvia de bendiciones me conmigo, me persigue hoy. No hay nadie como tú. Tengo más de 1000 razones para quedarme aquí contigo. El cielo llueve en corazones cuando me hablas al oído. Tu voz provoca emoción cuando te siento aquí a mi lado. Ay, el cielo llueve en las razones para estar tan enamorado. Oh, pues no hay nadie como tú, no hay nadie. No hay nadie como tú, no hay nadie. Tú simplemente amas, tu voz siempre me llama, no se apaga la llama. Pues no hay nadie como tú, no hay nadie, no hay nadie como tú. Tú simplemente amas, tu voz siempre me llama, no se apaga la llama. Todos los días quiero verte, es algo muy fuerte, andar contigo, pa' que la gente no pueda verme, solo encontrarte, y mis canciones puedan mostrarte, enséñame cómo actuar, cuando estoy perdido, oye, algo confundido. A veces me olvido que tu amor no es prohibido y cómo actuar cuando estoy perdido. Oye, Señor, yo te pido que te quedes conmigo, porque tengo más de 1000 razones para quedarme aquí contigo. Del cielo llueven corazones cuando me hablas al oído. Tu voz provoca emociones cuando te siento aquí a mi lado. Ay, del cielo llueven las razones para estar tan enamorado. Oh, pues no hay nadie como tú, no hay nadie. No hay nadie como tú, no hay nadie. Tú simplemente amas, tu voz siempre me llama, no se apaga la llama. Pues no hay nadie como tú, no hay nadie. No hay nadie como tú. Tú simplemente amas, tu voz siempre me llama, no se apaga la llama. El fuego que hay en tu interior me ha consumido. Yo podría grabar, pero mi y me teléfono alumbró. hace un Arde en mi corazón. Ey, la lluvia de bendición anda conmigo, me persigue hoy. No hay nadie como tú. Y yo tengo más de 1000 razones para quedarme aquí contigo. Del cielo llueven corazones cuando me hablas al oído. Tu voz provocan emociones cuando te siento aquí a mi lado. Ay, del cielo llueven las razones para estar tan enamorado. Oh, pues no hay nadie como tú, no hay nadie. No hay nadie como tú, no hay nadie. Tú simplemente amas, tu voz siempre me llama, no se apaga la llama. Pues no hay nadie como tú, no hay nadie. No hay nadie como tú. Tú simplemente amas, tu voz siempre me llama, no se apaga la llama. Oh, no, 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 no. Que sea como la entrada a la segunda parte. Ajá, exacto. Como por ejemplo, qué sé yo. Bueno, seguimos, qué sé yo, bueno, Dice- hablando de Dije qué al es. principio. No hiciste nada de que avergonzarme. Tú eres mi padre. Las amistades no llenan como tú. Quise reír cuando mi cielo se nubló y tú llegaste, lo disipaste, mi sonrisa deslumbró. El fuego que hay en tu interior me ha consumido y me alumbró. Arde en mi corazón. Oh, yeah, yeah. La lluvia de bendiciones
del cielo llueve en la